Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es viernes en 6:30 de la tarde, pasaditas de las 6:30 de la tarde. Y como cada fin de semana, cada día viernes, me da mucho gusto poder saludar en persona, en este caso, en vivo y a todo color, a mi amigo William Yarmes. ¿Cómo estás, William? Bien, Luis, buenas tardes. Con el gusto de estar por aquí, como siempre. Así es. Pues bueno, también en este programa tenemos la participación de Idalí Ferra. Idalí, buenas tardes. ¿Cómo estás allá? Hola, compañeros, muy buenas tardes. Al otro lado diríamos del mundo, pero no, nada más aquí de la República Mexicana, desde Chihuahua, un saludo. Así es, saludos hasta Chihuahua. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema pues de esta semana y que el día de hoy da la autoridad, en este caso la jefa de gobierno, el cambio a semáforo naranja tras el alto contagio que está existiendo en los últimos días, en las últimas horas, en esta ciudad y en distintas partes de México y en distintas partes del mundo. La actividad en una parte regresa a la normalidad, en la materia, digamos, de lo económico, tratan de poder resolver diversas carencias o diversos altibajos que ha tenido con este confinamiento de toda la humanidad en lugares como pues lo que es Inglaterra. Pues ya tenemos prácticamente varios eventos a tope en cuanto a audiencia. Hablamos de la Fórmula 1 la semana pasada, la final de la Eurocopa, en sí también de lo de Wimbledon, y pues bueno, también el otro lado de la moneda, el día de hoy la inauguración de los Juegos Olímpicos sin público, con delegaciones completas, pero sin público. De entrada, ¿cómo entender este semáforo en naranja? Que pues nada más, aparentemente el color trata de concientizar a la población. Si gustas, le damos la palabra a Idalí Ferra para que empiece con su posición sobre este cambio de semáforo naranja. Adelante, Idalí, por favor. Bueno, pues ya era algo que veíamos venir, ahora sí que ya estaba anunciado desde que vimos. Es que yo no sé, repito, no sé si los mexicanos somos de esos que, ¿sabes? Como que nada más abren un poquito la puerta y salimos, pero desbocados. Entonces, a final de cuentas, cuando comenzó esta jornada de la vacuna, parecía que nos habían dado la oportunidad de salir y hacer y retomar la vida como estábamos acostumbrados, y realmente pues no se trataba de eso, se trataba de justamente empezar ya con las medidas necesarias para contener esta pandemia, para salir adelante, pero no sin esta oportunidad que además, pues bueno, se vino desde el tema de elecciones, que pues todos sabíamos que ya llegado el 6 de junio, pues ya estaríamos en semáforo verde para que ninguna persona se quedara por ahí sin asistir a las urnas a votar. Y posteriormente pues dijeron, aprovechamos, así nos quedamos, reactivamos todo, y ahora pues yo creo que simplemente no saben cómo volver atrás, porque siento que aunque se tomara la decisión de ir más allá, por ejemplo, ahora de este semáforo al que se ha regresado en Ciudad de México, Ciudad Naranja, no se podría ir más atrás, porque realmente ya la gente no está con esta conciencia, ni con esta oportunidad, ni con esta responsabilidad social de realmente regresar a tomar las medidas necesarias para contener esta pandemia. Y al final las autoridades, yo creo que están diciendo, pues, ¿para qué nos aventamos a final de cuentas esa moneda al aire? Porque regresarles otra vez a decir al área productiva, a las empresas, a los restaurantes, vamos otra vez hacia atrás, pues saben que se les viene un problema, y ahorita yo creo que lo que menos quieren son confrontaciones, pese a que eso esté marcando pues esta alza de un día para otros, con casos de hasta más de 500, hasta 800 casos se han registrado de un día para otro en la ola de contagios de esta tercera ola, compañeros.
Así es, Idalí. Bueno, tú, William, ¿cómo ves este planteamiento del gobierno, ¿no? Esta necesidad que dice Idalí de que ya no pueda haber un paso para atrás por la cuestión económica, por la cuestión, pues, de toda la necesidad, ¿no? De tanto de gobierno, la iniciativa privada y la misma sociedad que, pues, mucha de ella vive día al día. Lo hemos platicado aquí en varios programas, William. Sí, Luis y Dalí, buenas tardes a todos los que nos hacen favor de vernos en esta tarde. Yo lo que creo, lo que veo en una cierta medida y que ha pasado históricamente es que la autoridad siempre tiene mucho miedo a tomar decisiones porque la autoridad siempre está tratando de evaluar el costo, sobre todo político, de esa toma de decisiones y de esa estrategia. Me da la impresión de que el gobierno, y aquí quiero hablar específicamente y que quede claro, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México se está arriesgando a entrar en una crisis de salud peor a la que tuvimos durante la segunda ola de contagios aquí en México. Si hacemos una comparación, durante toda la primera etapa, suponiendo que estuviésemos en una tercera etapa de la pandemia, ¿no? La primera etapa con el confinamiento, la segunda etapa con el tema, o sea, todo ha sido quédate en casa, pero la primera etapa el confinamiento, luego aparece el semáforo y luego ya viene esta tercera etapa en la que estamos entrando con una tercera ola, con una nueva disposición por cada una de las autoridades diferentes. Y entonces, durante las dos primeras etapas, el Estado de México y la Ciudad de México iban muy de la mano. Del Mazo y Sheinbaum, como que acordaban muy bien y parecía que todo era igual, ¿no? Porque desde hace muchos años no hay una frontera física que nos delimite o que nos impida ir de una demarcación a otra, y entonces el Estado de México y la Ciudad de México somos, por decirlo así, lo mismo, ¿no? Estamos siempre muy entremezclados. No quisiera ni imaginarme la cantidad de cruces que hay entre la frontera del Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, hasta ahora, Sheinbaum, con sus intereses y con su miedo y con su tendencia y con su forma de ser, dice el semáforo naranja no detiene las actividades en México, en la ciudad, no detiene las actividades, algo así, palabras más, palabras menos, así lo dijo. Y el gobernador del Mazo en el Estado de México dijo que cuando menos una de las medidas que van a tomar se va a reducir al 50% el aforo y las actividades en todo el Estado de México. Entonces aquí ya hay una bifurcación en los caminos y cada quien parece que toma su sendero. Me parece muy bien, qué bueno que lo estén valorando y que lo vean en ese sentido. Pero lo que sí me queda claro es que están anteponiendo el costo económico y el costo político ante el costo humano en esta ciudad. No sé, y habría que investigar, cuál es el negocio, porque hay un negocio extraordinario en el tema de la salud. ¿Cuál es el negocio en el que están entrando los gobiernos en la Ciudad de México y estatales en general? ¿Cuál es el negocio que están entrando? Pues que les conviene mucho que la gente se enferme y que la gente se interne, ¿no? De alguna manera, porque al menos ahora pareciera que se ha perdido el interés por mantener a la gente en su casa. Entiendo que ha habido muchas presiones, entiendo que ya vivimos la experiencia de todos los comercios que tuvieron que cerrar, ya se vivió el fenómeno terrible, doloroso de la gente que perdió su trabajo y mucha gente que no se ha podido recuperar, mucha gente, pero al final es un reto que nos está poniendo la naturaleza y que nos está poniendo la vida y cada quien tiene que ver cómo salir adelante. Hay gobiernos que se involucran con su gente y apoyan a la ciudadanía con muchos programas, con muchas cosas, y hay otros gobiernos que no lo hacen. En México creo que medio lo han hecho. Algunas empresas, algunas instituciones han favorecido a sus clientes, por ejemplo, y mira que hay pocas cosas que decir a favor, los bancos han ayudado a muchos cuentavientes, les han suspendido sus cobros en los créditos, les han bajado los intereses, les han perdonado cantidades, les han negociado sus créditos, sus préstamos y muchos productos que han comprado a los bancos y les han ayudado cuando menos a no cobrarles y les dicen, bueno, a ver, no te voy a cobrar los próximos 6 meses, no te preocupes, olvídate de mí, y después retomamos y volvemos, alargamos el plazo de tu crédito los 6 meses que no te cobramos. Hay muchas herramientas, ¿no? Porque luego te cargan los intereses y ciertas cosas, pero al final pareciera por ahí como que hay una luz de solidaridad y de comunidad y de empatía entre las grandes organizaciones. Ha habido muchas otras organizaciones grandes, empresas grandes, que a su gente le han reducido las horas de trabajo o los han mandado a su casa y les siguen pagando lo mismo. Aquí es una cuestión de capacidad,
de poder adquisitivo. Si yo puedo, a mis empleados les pago. Y si no puedo, pues los corro, ¿no? Y creo que eso también habla del tamaño y de la capacidad de cada quien. Pero para terminar en esta situación, en este comentario, creo que lo que tenemos que revisar otra vez es la escala de valores, porque aquí viene un problema. ¿Para qué quieres? ¿No? Es controvertido esta situación porque se supone que lo que más nos importa es la vida, después la salud, después la libertad y después muchas otras cosas. Cada quien tendrá su propia escala de valores, pero a nivel general, a nivel global, pues por ahí vamos, ¿no? Lo más importante es eso, la vida, la salud, la libertad y la libertad con todo lo que implica. Pero qué interesante que entonces estamos ahora en una situación de crisis más bien de coyuntura en salud, de coyuntura, de emergencia sanitaria, y entonces, ¿para qué quieres la salud y para qué quieres la vida si no puedes salir? ¿No? Entonces parece que la gente está dándole vueltas mucho a esta situación, ¿no? O sea, todo el mundo quiere salir y pareciera que la salud no es importante. Es que yo ya quiero salir, yo ya me cansé, ya tengo que ir a la calle. No nada más la gente que tiene que ir a buscar qué comer. A ver, que quede claro, la gente que tenía que buscar qué comer salió a la calle. La gente que tenía que mantener su trabajo salió a la calle. Los informales, y no nada más los informales, también los formales y los taxistas y los empresarios, y todos tuvieron que buscar una manera nueva de salir adelante, ¿no? Salvo las actividades esenciales, que bueno, de alguna manera está garantizada su participación en la vida nacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí me parece paradójico. Me preocupa que no queramos darnos cuenta, o al menos eso es lo que parece, que aún con vacuna, de todos modos te puedes enfermar y de todos modos te puedes morir. Y aún con vacuna, no tenemos las vacunas suficientes en el mundo. Creo que no hemos entendido que el virus no le importan las fronteras, no necesita pasaporte. Entonces, en el mundo se están incrementando los contagios. Tenemos que jugar más o menos como está jugando todo el mundo. Ahora, insisto, hay muchas presiones, hay muchos elementos, sobre todo desde el poder económico, que dicen, ya no me cierres. Bueno, pues está bien, ya no cierren los comercios, que salga la gente, que sigan infectándose, qué lástima lo que voy a decir, que se sigan muriendo hasta que se acabe la clientela. Y entonces ni modo, lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, que lo que necesitamos es prepararnos y ponernos en la mente, en la cabeza, la idea de que tenemos que vivir una vida diferente, que la dinámica de las sociedades hoy, la dinámica global de convivencia en el mundo, por eso dije global, es diferente o tiene que ser diferente, pero es tan difícil sacarnos de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestra área de confort y que nos muevan tantito nuestras bases, que cómo se te ocurre decirme que la vida ya no es como era hace año y medio, ¿no? Bueno, pues entonces quiere decir que no hay la suficiente capacidad de leer la realidad. Es que hay un cambio radical en todo sentido. Hablabas de este apoyo de reestructura bancaria, pues bueno, de entrada está padre, ¿no? Habría que analizar posteriormente, me parece tema importante en el sentido de estas letritas chiquitas de los contratos, ¿no? De cuánto el usuario final va a pagar en intereses de entrada. Pero eso es otra cosa, Luis, porque sí, en este caso los acuerdos, yo conozco varios muy cercanos de compañeros del trabajo, gente cercana en la casa, que hablaron, el banco muy simple, tú entras a internet, dices quiero una ayuda del banco, el banco te dice te propongo 6 meses sin que te cobre, le aceptas, órale, 6 meses. Pero siguen corriendo los intereses. No en todos los casos, no en todos. Okay. Es que aquí sí la respuesta es depende el instrumento del que estás hablando. ¿Qué tipo de deuda has contratado? Si es un préstamo, si es un crédito, porque no es lo mismo, qué tipo de instrumento es. Y cada banco tiene sus propias políticas. Sus propias mecánicas y políticas. Y políticas y mecánicas. Entonces, no estoy diciendo tampoco que sea la panacea, simplemente estoy diciendo que es una luz ahí en el camino, una señal. Te digo porque siempre puede haber un trasfondo ahí, un objetivo. El banco nunca la tiene ganada desde el principio. No, y está asegurado y todo lo que pueda ocurrir. Aunque le dejes de pagar, Luis, el banco no pierde. No va a perder, pues eso no hay que preocuparse. También, por ejemplo, en el ámbito hoy, Dalí, del home office, que le llaman incluso por el tema legal, con toda esta reforma de lo laboral, le llaman smart working. O sea, la gente para el patrón, para no dar esa obligación en el sentido de home office, le llama el smart working, que es que tú puedas trabajar por objetivo a la hora que tú quieras, y aparentemente están perdiendo las responsabilidades que tiene el patrón. Fíjate que menos ahora, la ley es muy clara y hay determinaciones y disposiciones importantes sobre la ley de outsourcing o subcontratación, son clarísimas.
Sí. Las reglas del juego están bien puestas, hay que leerlas y más les vale a los patrones que las cumplan. No está fácil, es que, ¿sabes qué, William? No está Te fácil. lo platico porque el otro día, perdón, Idalí, se los platico porque el otro día tuve una conversación con un abogado, el cual me platicaba este abuso que se está dando en las empresas, que el patrón no le llama home office, le llama, el esquema le llama Sí, smart working, pero no es, para poder... Sí, pero no es a gusto, no es a gusto del cliente. No, o sea, legalmente... El trabajo a distancia es el trabajo a distancia, ajá, no hay de otra. Pero fíjate, es a lo que yo refiero. Y ni siquiera se llama outsourcing, además. Lo que yo me refiero, perdón, en el sentido de cómo le buscan los entes, las personas, las figuras, sí, para poder sacar su ventaja. Pero es lo que es, aunque le cambies de nombre, es lo que es. Es lo que debería ser, pero la aplicación es distinta. Ahí, Dalí. El tema ahí con esas cosas, a final de cuentas, es que cuántas personas realmente se detienen a ver, a exigir, a realmente pedir los derechos, ¿no? O sea, a mí rápidamente les cuento, me pasa mucho cuando hablan de estas pensiones alimenticias y que ya ahora la ley protege muchísimo a la mujer y la falta de responsabilidades, y luego cuando te das cuenta lo complicado que es demostrar, hacer, lo que te cuesta un abogado, lo que todas las sesiones que tienes que hacer o todos los citatorios que tienes que llenar para que se haga, dices, ay, no, mejor no. Yo creo que un poco va a ser ese tema con lo de el Smart Office o el Home Office, como le quieran poner. Oiga, compañeros, regresando un poco al tema, creo que es bien importante lo que señalaba William, la responsabilidad de cuando se trata de la Ciudad de México, cuando hablamos en general del manejo de la pandemia, porque yo fui una de las que durante mucho tiempo exigía y pedía un programa de apoyo, de control, de estrategia para el manejo de la pandemia, y yo sentía que en el gobierno no existía, no estaba. Ahora sí siento que, sin decir si están haciendo las cosas bien o las cosas mal, creo que las jornadas de vacunación han ido funcionando de alguna manera, pero que la gran responsabilidad, a final de cuentas, se centra en nosotros como ciudadanos. Ahora sí, porque, por ejemplo, ahorita también había un pequeño debate con el tema de los bancos, pero prácticamente ya estamos hablando de necesidades básicas, de temas de vivienda, de temas de gente que se quedó sin trabajo, de desempleo y esas cosas. Pero está la otra gente que ahorita tiene abarrotadas las playas, el caso de Mazatlán, que tuvo que cerrar completamente. ¿Por qué? Porque la gente simplemente no entendía que había restricciones. Cada vez nos enteramos de más y más casos en Cancún de gente infectada, primero extranjeros, ahora mexicanos. Sin embargo, nada cambia. Y nada cambia en nosotros. O sea, lo que tampoco se está tomando en cuenta y lo que la gente no está tomando en cuenta ahora es que también están las nuevas variantes. O sea, la variante Delta, que es mucho más contagiosa, que a final de cuentas es otro factor que se viene a sumar en este tema del COVID. También está la parte de que ahora son los jóvenes cada vez quienes están infectando más, de edades más disminuidas, por así decirlo. Justamente informaba el gobierno de la Ciudad de México que entre 18 y 29 y luego los de 30 a 39 y hasta los 40 a 49 es donde más se ha manifestado justamente el alza de casos de contagios, porque obviamente ellos ya han detectado que se ha estabilizado un poco con personas de 50 que fueron las primeras personas que fueron vacunadas. En fin, o sea, creo que ahora han salido nuevos datos de alarma, de preocupación, de cuidados que deberíamos de tener, y sin embargo la gente los está prácticamente dejando pasar, no los está haciendo visibles y no se están dando cuenta. Por ejemplo, Luis, tú mencionabas el tema de Tokio, ¿no? Pero a final de cuentas, Tokio tuvo que volver a ceder a no poner público, y aparte, aún así, siendo la potencia que es, terminaron con casos activos de COVID con los propios participantes, cuando imagínate los protocolos que tuvieron que llenar estos jóvenes que al fin pudieron asistir y están dentro de estos centros, en estas villas y totalmente resguardados, y aún así se están dando estos casos. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros que tenemos un libre tránsito ahorita con estos semáforos que se han manejado en los últimos meses en los diferentes estados y propiamente en
en el DF y Estado de México, que a final de cuentas este virus y las nuevas cepas estén nuevamente haciendo esto. Y lo grave de esta vez es que ya todos estamos vulnerables, totalmente vulnerables en todos los aspectos, no nada más de salud, también económicamente, también de muchas cosas. Ya todos difícilmente vamos a poder aguantar esta tercera ola y las consecuencias que a final de cuentas pueda traer. Entonces, de verdad es muy lamentable que la gente no esté tomando en cuenta como estos nuevos factores que vienen todavía, yo diría, a poner más seria la situación. No, y aparte el ámbito psicológico, ¿no? Porque tanto la presión tienes de lograr que tus ingresos se recuperen, pues al menos de lo que tenías tú al inicio de la pandemia, que regresen a ese punto. Está la parte también de la cuestión psicológica del trabajo a distancia o el estudio a distancia, que el tema del estudio también. Tú hablabas la parte de que pues esto nada más es local, el presidente en este sentido que quiere, que no ve que se pueda postergar el regreso presencial a las aulas. Entiendo la preocupación del gobierno por querer reactivar todo, entiendo por la parte incluso de las escuelas públicas que no tienen los recursos para poder seguir sustentando esta comunicación y que se hizo de manera pues deficiente comparándola con el sistema que tenían presencial. Me refiero a que muchos educandos y muchos, pues todos los que están en el sistema educativo, muchos de ellos a nivel público no tienen los recursos que la iniciativa privada tiene, que aún así como tú lo comentas, la iniciativa privada no tiene lo idóneo. Entonces, por un lado, pareciese que el discurso del gobierno es hasta cierto punto necio, que es hasta cierto punto absurdo o egoísta, en el sentido de nada más, pues tú lo dijiste, el punto político, el punto económico, a parecer es lo único que les... El gobierno en lo federal no tiene, yo creo que no va a tener el valor de decir que regresemos al confinamiento como estábamos al principio de la pandemia. Y los gobiernos ya recae la responsabilidad, y qué bueno que así sea, y ojalá que funcione, que la responsabilidad recaiga en los gobiernos estatales y que cada quien se haga responsable de su localidad. Y eso va a ser muy importante porque estamos hablando desde aquí, tratando de generar conciencia y tratando de decirle a la gente, de instigar a la gente a que se cuide, a que tome las medidas correspondientes en la medida de lo posible. Pero no ha sido suficiente, lo estamos viendo, y Dalí hablaba de lo que ha pasado en diferentes destinos turísticos. Cancún ya está declarado en su tercera ola, ya está declarado y han tenido un incremento sostenido en el número de infecciones, y así por el estilo. Las notas de ayer hablaban claramente del Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Nuevo León, el Estado de Jalisco, y había un par de estados más por ahí que estaban en incremento sostenido, ¿no? O sea, para decir, estamos a punto de llegar al rojo y hay que parar otra vez porque la gente se tiene que quedar en su casa porque es la única manera de detener los contagios. Pero el gobierno federal no va a atreverse a hacer eso. Ya te dije por qué, al menos ese es mi punto de vista. El miedo, el pavor que tienen a perder un poquito de credibilidad o de confianza o lo que sea, porque al final ahí sí, los que van a cobrar la factura son los poderes políticos y los poderes económicos, es decir, las grandes empresas, los que tienen lana y los que han estado sosteniendo a los gobiernos en el poder durante muchos años. Esos son los que pueden tomar ahí una decisión. La gente no, porque la gente, como siempre, acaba siendo la víctima y el que paga al final todo el desacomodo y el desastre que se genera. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Me refiero yo en el sentido de que, por un lado, echas fiesta, te vas, vuelta a lo mismo, lo que decía Dalí, la gente que está vacacionando en Guerrero, en Acapulco, en Cancún, en el punto que tú comentabas, Dalí, y también, incluso, las fiestas de graduación, los viajes de graduación. O sea, creo que a nivel social no entendemos, tenemos un egoísmo en el cual nada más pensamos en nuestro disfrute, pensamos, obviamente hay que quitar a un lado lo económico, el que sale a trabajar porque no tiene otro recurso, tiene que ganarse la vida al día, es entendible,
o aquel que está dando la vida en un centro de salud para cuidar, para curar al enfermo de COVID y de otras enfermedades, es entendible, o el policía que tiene que cuidar el orden, es entendible, pero que salgas a una fiesta, que salgas a un bar, que llenes un centro comercial cuando hay otras posibilidades, el comercio electrónico, yo es donde no puedo entender. Eso es lo natural, Luis. Luis. Ocurre, Eso ¿no? es lo natural, Luis. Es el impulso de la vida social. Es natural. Pero, así va a ser. O sea, lo que no puedes hacer, y no sé qué piensen ustedes, pero lo que no puedes hacer es juzgar y condenar a la gente por querer vivir. No lo puedes hacer. O sea, a ver, tú tienes ahí tus reglas, tú tienes las disposiciones de la autoridad y tú tienes una enfermedad que está en todo el mundo. Y en todo el mundo, la gente quiere salir. En todo el mundo la gente le urge ir a los estadios, ¿no? Impresionante esa parte. ¿sí? En todo el mundo la gente dice, mira, YOLO. You only live once, ¿no? Eso dicen, you only live once. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a ver a mi equipo favorito hoy, pase lo que pase, porque no han vivido la experiencia, probablemente no la han tenido cercana, o porque ese es el valor que le da la gente a la vida. Y esa es una cosa que nos cuesta trabajo. O sea, es una cuestión de percepción de valores. Adelante, Idalí, fíjate, por favor. William, rápidamente, la ironía aquí, y no sé si a ustedes los ha tocado, y les voy a poner un caso muy público. ¿Recuerdan este niño que lamentablemente perdió la vida en Xcaret y que venía esta demanda y todo? Sí, en las sí. declaraciones de la familia, él decía, habíamos sobrevivido al tema del COVID. Era como un festejo, o sea, mucha gente sobreviviente de COVID, ese es su premio. El problema, Idalí, es que no se ha acabado el COVID. El problema es que no se ha acabado. Es que a la gente le gustan los plazos, ¿no? Tienes hasta marzo para pagar la tenencia. Ah, bueno. Y el último día lo pagas. Y el último día lo pagas. Es que el COVID no tiene fecha, No. El COVID no tiene caducidad. Eso es lo que no hemos acabado de entender. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo se termina esto? No pienses que se va a terminar. Adáptate a las circunstancias y vive con ellas, ¿no? Perdón, Idalí, te interrumpí, discúlpame, pero es que un poquito nada más para completar aquí. No, y yo te interrumpió por eso, porque a final de cuentas es como la ironía. O sea, mucha gente dice, es que ya, o sea, me recuperé y soy un sobreviviente y hasta se lo tatúan. Y entonces mi manera de festejar que sobreviví fue irme a una playa y entonces ya no me cuido y estoy ahí reunido con las personas. Pero ¿sabes qué? También hay otro tema que ahorita, por ejemplo, ya se está viendo mucho, que son la gente que está viendo las secuelas de lo que fue. Que te dije hoy en la mañana. Sí. O sea, ese es otro punto que la gente tampoco ve. O sea, mucha gente ha quedado lastimosamente dañada después de haber tenido la enfermedad y con consecuencias muy graves en su organismo. Pero es lo que te digo, pareciera que como que ya todo este post, ¿no? Al semáforo rojo y a la punta de la pandemia y todo, ya no importa, ¿no? Ya lo único que importa ahorita es como regresar a ser personas normales, como muy bien lo dice William, no vamos a volver a la normalidad. Y además, o sea, ahorita hay mucho trabajo por hacerlo, y rápidamente cuando tú mencionabas de las escuelas públicas o privadas o lo que sea, en el tema, por ejemplo, de las escuelas, muchas de ellas no están en condiciones, además del tema del COVID, porque muchas de ellas fueron ultrajadas, fueron robadas, fueron totalmente deshabilitadas por gente que aprovechó la pandemia y que estaban solos. O sea, todavía hay un gran trabajo que se tiene que hacer de reconstrucción de daños para que se puedan volver a hacer eso. Entonces, mientras deberíamos estar ahorita como en ese camino de reconstrucción para poder a lo mejor en algún momento intentar pasar a otros pasos, no, ya fue así como de, ya hay vacunas, ya empezaron a vacunar, vámonos todos. Sí, caray, o sea, el giro lo quieren dar de manera muy abrupta, tanto gobierno como iniciativa privada, y también hay que decirlo, la sociedad, ¿no? Entiendo la parte que comentas, que no puedo yo juzgar la circunstancia de cada persona, ¿no? En ese sentido, pues la necesidad psicológica y existencial es distinta de un individuo a otro. Es que hay una premisa que dice, y aquí podríamos entrar, me encanta porque es el debate de la eutanasia y del suicidio, que es muy complejo, es muy controvertido, pero a grandes rasgos hay una frase que dice, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, si tú eres el dueño de tu vida, eres el dueño de tu muerte. Entonces, si la gente quiere
salir a pesar de lo que está ocurriendo afuera, porque creo, porque no creo, porque no le parece que le vaya a pasar algo, porque hay mucha gente que también lo maneja así, hay gente que dice, a ver, ya, es una cuestión de actitud, yo voy a salir positivo, no me va a pasar absolutamente nada. Y salen positivos, pero de COVID. Sí, bueno, podría ser. Entonces, eso también ocurre y mucha gente funciona así. Sí. Y eso es algo que no podemos juzgar. Acuérdate que lo hemos platicado desde el principio. No puedes obligar a la gente a hacer una cosa u otra, porque entonces eso se presta a represión. Eso se presta a persecución, se presta a estados, como hemos visto en muchos casos en el mundo, Sí. a estados que persiguen a sus ciudadanos y que además se dan oportunidades de corrupción y oportunidades de muchas cosas, ¿no? O sea, al rato ya estábamos empezando al inicio de las vacunas con que estaban vendiendo vacunas en internet y en quién sabe en qué lugares, cuando ni siquiera habían llegado las vacunas a México, pues entonces dices, a ver, algo no está bien, ¿no? En esa Algo parte. no cuadra. No, perdón, y Dalí. Oye, William, pero sí. ahí que dices tú que el eterno debate, ¿no? Hay otro debate que a final de cuentas también es muy controversial y es esta parte cuando el borracho va responsable de sus actos, responsable de haber agarrado la fiesta, se estrella con una familia que no habían tomado una gota de alcohol y terminan muriendo. O sea, cada quien es responsable de su vida, sí, pero tú no puedes ir a un lugar donde yo estoy cuidándome con mi familia, estoy tomando las medidas, y entonces a ti te vale y te fuiste de fin de semana a no sé qué playa, llegaste al lugar, tomaste del mismo buffet o lo que sea que yo tomé, ¿no? Yo sí me cuidé, yo sí me puse, pero a lo mejor en algún momento tomé la cuchara que tú dejaste, y entonces, pues ahí sí yo creo que hazte responsable de ti, pero no, no tengas esa poca solidaridad social, por así decirlo. Tienes razón. Es muy interesante, ¿no? Cómo lo planteas, Ideli. Ahí es un tema de conciencia social, ahí sí es un tema de conciencia por el otro. Tienes toda la razón, yo puedo salir y hacer lo que se me dé mi regalada gana siempre y cuando no afecte la salud, la moral, la integridad de los demás. Ahí lo que tú estás poniendo en el caso del borracho que sale y que se hace responsable de que va a tomar, hasta ahí está bien. Cuando se sube al automóvil y se pone frente al volante, ya no es responsable. Ahí sí ya no, ahí ya comete otro tipo de actos, como ¿no? Aquí en este caso, pero ¿no? tienes mucha razón lo que estás planteando. Como o sea, aquí en este caso, sí. que la persona que se cuidó, pues tiene contacto con una que no. Es que ahí está el problema. Ahí es el problema. De acuerdo con las especificaciones de la COVID-19, la interacción entre personas es lo que provoca las infecciones. Entonces, perdón que lo diga así, ¿qué carambas tenemos que hacer interactuando en un lugar donde no deberíamos de estar cuando sabemos que la pandemia está al máximo, ¿no? O sea, ahí es en donde tú dices, ¿sabes qué? Entonces mejor no voy, mejor me quedo. Es que así es como tendría que operar, ¿no? Pero también, Idalí, tienes toda la razón. Si tú sabes que estás enfermo, si tú sabes que te puedes contagiar, si tú sabes que eres portador o lo que sea, no salgas a exponer a los demás. No lo hagas, ese es el asunto. Eso fue lo que les faltó explicar. ¿Se acuerdan al principio cuando debatíamos sobre el tema del cubrebocas? Eso fue lo que les faltó explicar, porque el cubrebocas no te protege. El cubrebocas lo que logra es que tú no contagies. Y eso nunca lo explicaron bien. Entonces, por eso la gente, tantos problemas y tanta confusión y tanto enojo y tanto pleito, ¿no? Y ahora, miren cómo están las cosas. Ahora ya no saben si lo usan o si no lo usan. Una parte sí. Ahora en los juegos estos que hay de la Diamond League, que se está llevando en toda una parte importante de Europa, Suiza, Suecia, he estado viendo ahí toda la serie y ya llevan 7 competencias. Los funcionarios del comité organizador usan cubrebocas. Todos los demás no usan cubrebocas. Sí, pues. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos jugando? En los eventos ahorita también como la Fórmula 1, los que comenté hace rato, mucho público no utiliza el cubrebocas. Ellos, o sea, el gobierno inglés se protege diciendo que la mayor parte está vacunado. Eso no importa. Pero vuelta a lo mismo. No importa. Se ha demostrado que hay contagio, incluso en personas con las 2 dosis puestas de la vacuna. Sí, claro. Lo comentábamos en la mañana, ¿no? La carga viral de esta vertiente, de las nuevas vertientes, es mucho mayor, la Delta. Delta tiene una característica muy importante. ¿Por qué Delta se está propagando más en el mundo? Porque es la variante de la COVID-19 que tiene una mayor carga viral. La pregunta es, ¿por qué Delta se expande más? Por eso, porque la persona que se contagia con la COVID-19, con SARS-CoV-2 Delta,
no se llama así oficialmente, pero bueno, SARS-CoV-2 Delta tiene más virus y emite más virus cuando está contagiado. Ese es el gran problema. En la medicina se llama carga viral. O sea, comparado con una persona que se infectó con SARS-CoV-2, el original, la persona que tiene SARS-CoV-2 Delta tiene muchos más virus que transmitir. Esa es no es más agresiva, tiene más virus. Entonces, hay más probabilidades de que yo te contagie a ti, que tú contagies a otro, porque el virus, digamos que es más poderoso en ese sentido. Así es. No es más, la enfermedad no es más grave, sigue siendo la misma, que de por sí es grave. La gente que es susceptible de enfermarse puede morir en 5 días, porque los pulmones se te acaban si tienes algún tipo de problema o de padecimiento o enfermedad subyacente. Ahora, otra cosa que también es importante analizar, Idalí, William, es esto del manejo, si es la cifra de muertos por el COVID es la verdadera, si no hay un manejo por parte del gobierno de forma involuntaria, de forma voluntaria. Me refiero a que en el día los espacios informan la cifra oficial del gobierno y la cifra del registro civil, porque son los que registran una mayor cantidad de esos que pueden haber sido generados por el COVID. Aquí mi preocupación es que el gobierno, en aras de poder reactivar de forma económica todas las partes que están ahora sí que con esta inquietud, a mí me preocupa que el día de mañana, pues descubramos que este número, pues no era el correcto, ¿no? Y que realmente la sociedad esté confiándose que por la vacuna, porque mucha gente dice, es que por la vacuna ya no hay tanta mortandad, pero no lo sabemos, y simplemente está atacando. Define tanta, por favor. Exactamente. Ya lo hemos dicho aquí, con uno que se muera, con eso basta. Con uno que se muera basta, pero parece que el gobierno no le puede preocupar, ¿no? El gobierno y cualquier otra instancia, salvo la mejor opinión de ustedes, siempre van a jugar con las cifras, siempre. La estadística sirve para eso. Ese es el chiste de la estadística, jugar con las cifras a tu modo, con tu forma, con tus intereses, con lo que tú quieras decir. Pero aún así, un muerto, 1 millón de muertos, 100 millones de muertos, perdón, pero no significa nada, o sea, no debe significar nada en el sentido de que, cuando lleguemos a 100 muertos, 100 millones, entonces sí ya nos cuidamos, ¿no? No, pues así no funciona, o no debiera funcionar así. Por eso hay que tener cuidado con cuáles son nuestros puntos de referencia y nuestros indicadores para tomar decisiones como ciudadanos, como ciudadanos. Sí, y lo comento porque muchos de la audiencia que ve los medios dicen, pues es que son 300 muertos por COVID hoy, 320, pero no se compara porque los mismos medios hacen la comparación de la primera y la segunda ola. Obviamente no vamos a tener ahorita los números que teníamos en la segunda y ojalá no lleguemos allá y ojalá que de muertos, y ojalá pero de contagiados tenemos de contagiados más. Ya tenemos más, pero ojalá que las cifras sean las reales, que el gobierno sea honesto en decir la información tal cual como es, porque si no estaríamos hablando pues de una cosa atroz. Quiero, por favor, si me lo permiten, comentarios, decir los comentarios de la audiencia que ahorita amablemente nos está viendo. Por favor. Dice María Ana Viña, dice: hola Luis, señor William e Idalí. Nos da mucho gusto ver el programa. Reciban un cariñoso saludo de la familia Aviña Patiño desde San Antonio, Texas. Saludos. Saludos y abrazos hasta que nos inviten San Antonio, a San Marcos. Que hagamos unos programas. William, que no, ahorita no. Vamos al outlet, nos ponemos mascarilla. Bueno, ya cuando estemos bien. Pues a ti te queda más cerca, pasamos a Chihuahua y de allá nos saltamos. Yo voy rápido. Y más con el shopping, fíjate, aquí de hecho la frontera se va retrasando justamente la apertura, justamente por ese tema. O sea, a final de cuentas, mientras no se dé todo el tema de la vacunación, que ese es otro tema, ¿no? Ahora esta segmentación que se ha dado y de qué vacuna te toca, cuáles son los beneficios, además de tema de salud, por así decirlo, porque luego ya ven que hay unas que dicen que afecta más que otra, pero también ahora el tema de libre tránsito por los países, ¿no? Países que ya te están exigiendo cierta vacuna para que tú puedas... Sí, que Estados Unidos no quiere la rusa y la china, ¿no? Que no las toma válidas, ¿no? Sí, nada más la Pfizer. O sea, de hecho, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que bien lo sabrá la familia Viña que nos está viendo,
por ejemplo, todas las maquilas y todo, hubo un gran despliegue de vacuna Pfizer, porque pues obviamente es esta gente que todo el tiempo Ahí viene. está Bueno, ahí en el hubo cruce un acuerdo, ¿no? fronterizo. Idalí, hubo un acuerdo entre la Cancillería y el gobierno norteamericano porque compraron una cantidad, un embarque específico para la frontera, sabedores de que no iban a reconocer todas las vacunas como válidas. Qué tristeza que lo hayan politizado de esa manera, porque lo que no acaban de decir es que todas las vacunas están a prueba en la Organización Mundial de la Salud y en fase de aprobación, ¿no? Entonces, ya politizar las cosas me parece muy perverso, ¿no? No, y que como sí es muy grave. ¿no? Aparte de la Cancillería, que hubo esta negociación de parte del señor Ebrard, en el viaje, yo recuerdo en el viaje de la vicepresidente Kamala Harris, ella hace esta donación, este regalo de vacunas Pfizer para la frontera. Incluso el presidente López Obrador indicó que era para acelerar esta reapertura, como bien lo dice Idalí, del paso entre Ahora, Idalí, en la México. Frontera, ayúdame por favor a entenderlo, tú estás más cerca. Tengo entendido que las fronteras, las ciudades fronterizas, sí están, o sea, sí intercambian ciudadanos, valga el término, o sea, sí hay cruces, los mexicanos pueden pasar a Estados Unidos, los norteamericanos pueden pasar a México en el territorio que se ubica o que se conoce como la frontera, tiene un nombre específico que no recuerdo ahorita cómo se llama esa zona, ¿no? Pero es esta franja fronteriza en donde puedes pasar hasta antes, lo voy a poner así, ¿no? Hasta antes de la primera garita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo entendido que ahí sí hay, y ahora la otra. Me llama mucho la atención que digan que los vuelos están cerrados cuando una cantidad importante de personas han ido a Estados Unidos hasta 2 veces en 6 semanas para ponerse la vacuna en Estados Unidos, ¿no? La gente pudiente, la gente que puede salir, que dice, pues yo no me espero, yo me voy a Estados Unidos, ¿no? Mucha gente se fue a Estados Unidos. Y ese es un viaje que en teoría no se debería poder hacer porque se supone que las fronteras están cerradas, o sea, están cerradas hasta donde conviene, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo claro, porque hay lugares en donde es importante que la gente viaje. No puedes parar el tema de las fronteras, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud lo dijo, cerrar fronteras no detiene los contagios. ¿Tú sabes algo al respecto, Dali? Bueno, en esta última parte, en el tema de los vuelos, pues justamente se había dado mucha controversia, William, con respecto a que Estados Unidos se había convertido en este turismo médico, ¿no? En un paraíso para el turismo médico, debido a que toda la gente justamente estaba viajando allá para hacerse la vacuna. Lo que sucedía, por ejemplo, a mí en mi caso, yo tenía que hacer un vuelo al Paso, Texas, no para vacunarme, sino por trabajo, pero el tema es que no había como vuelo directo, sí tenías que hacer como varias escalas y hacían como un poco este juego para que no se viera que, porque mi vuelo era Chihuahua-El Paso, entonces era así como de vas a volar como justamente esta parte fronteriza de una manera inmediata, no estaba volando yo de Ciudad de México, de nada, entonces sí se tenía que hacer una triangulación, los vuelos directos de frontera, digamos, sí estaban cerrados, pero se podía volar y sí se tenían ahí ciertos protocolos. Y en el caso de cruzar la frontera vía terrestre, lo que está sucediendo es que las personas que tengan actividades esenciales en El Paso, Texas, ya sea de trabajo o médica o lo que fuera, sí pueden actualmente cruzar las fronteras, las personas obviamente que trabajan. Yo, por ejemplo, si quisiera ir de compras o quisiera ir a visitar a un familiar no más porque sí, o a visitar la ciudad, en teoría no se puede hacer. Pero efectivamente yo, por ejemplo, la semana pasada platiqué con el alcalde electo de Ciudad Juárez y me decía que ahorita tienen un sobrante de vacunas porque hubo tanta gente en Ciudad Juárez que cruzó la frontera para vacunarse que ahora tienen un excedente de vacunas. Y no necesariamente toda esa gente, como podemos adivinarlo, realmente tenía actividad esencial en El Paso. Claro. O sea, sí, yo lo que se las den a los países que no tienen para vacunas. Pues sí, ojalá. Se las manden. Yo lo que sé que también los que comentabas tú que van de viaje para la vacuna, en el momento que llegan al aeropuerto les preguntan a qué es su viaje, ¿no? Si dicen me vengo a vacunar, yo esperaría que la autoridad estadounidense diga, pásale. No, sí, que la autoridad estadounidense con el comprobante, aquí está, me vine a vacunar, pues ya de regreso, pues ya lo muestras y ya no tienen ningún problema. Están confiando con un poco en la buena voluntad
de la ciudadanía, ¿no? En este caso de Sí, México. y porque también esa confianza de la que tú hablas se ve reflejada en economía, ¿no? Pues Porque sí. las líneas aéreas cobran, los hoteles cobran, Sí, y al ya. final Pagan los vas a dejar hoteles, dólares al país, eso vas es a lo dejar importante. dólares, ¿no? Eso Sí, es hay importante. paquetes, las agencias ya te Claro. entregaban el paquete Claro. completo, o sea, ellos mismos te hacían el trámite, un poco como Todo. también sucede mucho que en el norte con lo de la visa, ¿no? O sea, te venden el camión, la llenada de Sí, fórmula, todo, ¿no? Todo para la incluido. visa y todo absolutamente, pero fíjate que ahorita que mencionábamos de estas vacunas sobrantes, nosotros le decíamos, pues hay que dárselos a los migrantes, porque también se presentó Sí. hace poco Sí. una situación aquí en la frontera donde se encontraron frascos vacíos y inyecciones, y entonces había esta teoría de que se habían estado inyectando y comercializando vacunas falsas y está ahorita bajo investigación. Pero, pues justamente decían, o sea, toda esta población flotante y todos los migrantes que hay en Ciudad Juárez, pues todas esas ya que sobraron de la gente, pues aprovechenlas ahí. Ni siquiera Claro. necesitan mandarla a otro país. A otro No, país. te aseguro que todas las casas de migrantes están tan bien organizadas que perfectamente bien podrían recibir las vacunas y aplicarlas. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que fuera así. Continúo con la lectura de nuestra Sí, por audiencia. favor. Dice Vanessa Canseco, aquí le faltan unos 2 puntos. Dice William, Hola, Vanessa. dice, es un problema de todos, porque dice William es un problema de todos, pero no se refiere. William, William, es coma. un problema Es un de problema. todos. Bueno, si yo soy un problema de todos, lo lamento. Lo siento. Dice, No sé qué hacer al y respecto. la gente no entiende con responsabilidad y no exponerse, pero la gente no quiere ni siquiera ponerse El cubrebocas. el cubrebocas, tiene que pagar renta, comida, pasajes, luz, teléfono, internet, agua, etcétera. Y ese es su pretexto para no cuidarse. Son egoístas y quieren hacer todo lo que hacían antes. Si se enferman y mueren, es su gusto. Son de poca memoria. Oye, Vanessa y Dalí, Luis, usted que nos hace favor de vernos, ¿no creen que después de cuánto llevamos de pandemia, año y medio, no hemos terminado de aprender y no hemos terminado de adaptarnos? Es decir, a ver, la gente que está esperando que le regresen su trabajo, si ya lo perdió, se tiene que buscar otro trabajo. A ver, el hambre no espera, la salud tampoco. Los caseros sí, fíjate que curiosamente hay caseros que sí esperan. O sea, eso ya es una cuestión de negociación, ¿no? Claro, el gas no espera, la luz no espera, pero a ver, toda la gente que ha estado viviendo este problema o que lo hemos estado viviendo de una forma o de otra, con nuestras posibilidades, hemos venido saliendo y tenemos que enfrentarlo así, porque así es la vida. O sea, yo no, a ver, no quiero ser así como pareciera que es superficial, que no me interesa, que lo tomo muy a la ligera. Todo lo contrario, tenemos que ver o tratar de imaginarnos, esto es imposible, la realidad de cada quien. O sea, después de año y medio, después de 18 meses, ¿o cuánto llevamos? Háganme la cuenta, por favor. Pero empezamos en febrero. Vamos a decir que empezamos en marzo del año pasado, ¿no? Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio. Llevamos 16 meses y yo creo que en 16 meses ya te diste cuenta que no vas a regresar a donde estabas antes. O sea, si te corrieron en abril o te corrieron en mayo del año pasado, perdón, pero si no has encontrado un trabajo, algo no está bien, pero contigo. No sé si me explico. O sea, a ver, porque no puedes decir, ay, pues a ver qué pasa y me voy a esperar y las cosas se van a resolver. Pues es que las cosas no se resuelven solas. Y Dalí, hace rato hablabas del problemón que significa que el sistema de impartición de justicia funcione. El gran problema es que es como el mito de Sísifo. Tú eres el que tiene que estar empujando la piedra todo el tiempo y nunca acabas. Y cuando llegas arriba, otra vez se viene para abajo y tienes que volver a empezar. El sistema de impartición de justicia no hace las cosas solas. O sea, a ti no te van a hablar para decir, oye, Luis, ya cumpliste 65 años, ¿te quieres pensionar? No, tú tienes que empezar, tú tienes que hacerlo todo. Y lo mismo un trámite judicial. Tú quieres demandar o denunciar a alguien o levantar un acta, tú vas y levantas el acta, pero después la tienes que ratificar y después tienes que seguir el trámite que te puede durar 1, 2, 3 o 4 años. A ti no te van a hablar del juzgado para decir, señor Yarmes, ya tiene que venir ya hay una audiencia, ya tiene que venir a desahogar pruebas. No, eso es el abogado, cuando necesitas un abogado, que es la mayoría de los casos, que está todo el tiempo ahí pendiente de tu expediente. Perdón, pero así funciona y la vida funciona igual, salvo que ustedes tengan una opinión distinta y me encantaría escucharla, pero creo que es así, ¿no? Nada más déjame acabar con los Sí, perdón, Vanessa, discúlpame, Vanessa, perdóname, Vanessa, perdón. No he terminado. Ya me conoces, Vanessa, soy el Vanessa, problema de todos. Y sí fue una falta de coma porque ahorita vas a ver. Está bien, no pasa nada. Dice, totalmente de acuerdo con la conductora.
todos debemos, ya no sé en de qué parte decías tú, Dalí, pero que está totalmente de acuerdo, todos debemos contribuir para estar mejor. Dice Dalí, se tiene que cuidar y adaptarse a la nueva circunstancia. También aquí hay una comita. Y Sí, qué está bueno bien. que haya una mujer en el panel, ¿no? Pues nosotros siempre invitamos Encantados, felices de la vida, de claro. poder debatir y darnos con todo de manera cordial. Dice William, Vanessa. dice William, eres un amor. Ay, gracias, Dice Vanessa, Vanessa. gracias. Ah, bueno, ya corrigí. Entonces ya corrigió, no, ya no era corrigió. que se daba. Eres un amor muy problemático. Eso, Ya podría la ser. problema confusión para está todos, ahí. pero ahora sí que Más Podría o menos ser, así podría es, ser. Vanessa, ¿no crees? así es. Oye, qué bueno, qué importante. Ya a mí también me da un gusto enorme, Vanessa, rápidamente que las mujeres cada vez estemos más interesadas en estos espacios y en participar y en dar la voz. No, y aparte de que, bueno, en este sentido, Idalí cada vez que puede, porque tiene sus actividades allá en la frontera con las televisoras, y pues bueno, que el gusto de tenerla con nosotros es, pues, ahora sí que un placer, Eso ¿no? es extraordinario, qué bueno que estás aquí, desde luego, por Así supuesto. es, y otras voces que también puedan ir integrándose con el tiempo. Dice Maxi Soriano, saludos desde San Francisco, Hola, California. Maxi. Saludos cordiales hasta allá, hasta San San Francisco. Francisco, California. Y a toda la gente que nos ve del otro lado de la frontera. Dice Pame Hernández, difícil situación para quienes tienen que salir a trabajar, un privilegio para los que tenemos la ventaja de poder trabajar en casa, pero sin duda es una adaptación. Súper de acuerdo con Willy, trabajar y resolver ante esta nueva normalidad. Saludos, Willy, ya ves cómo Abrazo, Pame. abrazo. Cómo el pueblo te respalda, Willy. Abrazo, Pame, gracias. Gracias. Yo que quiero jugar con las comas y todo, pero bueno, no se puede. Luego te respaldan y me da gusto. Bueno, pues ahorita vámonos a una pausa, digo, ya nos continuamos a 2 bloques sin pausa comercial, damos una pausita en lo que tomamos tantito aire, regresamos aquí en su programa Debate y Controversia, no se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en el programa Debate y Controversia. Y bueno, pues otro de los temas que también pues fueron bastante polémicos esta semana fue la cuestión de que el gobierno actual descubrió la cuestión esta de Pegasus y la lista de los maléficos. Pues pareciese que es como ahora sí como si fuera el guión de una película del santo, una película pues bastante ridícula, bastante antigua, bastante ridícula en el sentido de pues lo que hace el gobierno por total ahora sí que estar en conocimiento de lo que sus enemigos quieren o intenten o logren hacer, así como también del gobierno actual, de sacar estos trapitos al sol que, pues lo que yo quiero platicar con ustedes y también con ustedes, querida audiencia, es pues saber si hay algún trasfondo por parte del gobierno, que seguramente lo hay, a quién le quieren pegar más, qué es lo que está ocurriendo. Empezamos por Idalí, William, ¿me ve? Sí, por favor, adelante, por favor. Oye, pues, ¿qué hay detrás? Pues, no sé si sean cortinas de humo o no sé si sean ganas de no encargarse de las cosas verdaderamente importantes del país. Sabes que a veces hay gente, por ejemplo, muy desconfiada que dice, yo no voy a dar mi número y yo no compro en línea porque entonces, y yo siempre digo, pues yo sí, porque pues para los 500 pesos que tengo en la tarjeta el día que me la clonen, pues yo creo que más se van a decepcionar, ¿verdad? Porque no va a haber mucho que puedan sacar ahí. Igual de información, no soy como ninguna espía rusa ni china y creo que a final de cuentas... No te preocupes, el programa no lo ve Santiago Nieto, entonces puedes hablar de todo tu dinero y todos tus commodities. O sea, imagínate, o sea, sí creo que este tema, no únicamente ahora de este nuevo grupo que existe, ya había secado lo de la BOA, ahora esa de sus fake news, de estar desmintiendo, o sea, ¿en qué momento el gobierno de un país como el nuestro, con tantas problemáticas verdaderamente importantes, se toma tanto tiempo, tanto ahínco, tanta empeño en estar buscando desprestigiar gente, buscando culpas, ver a quién se las echan? O
sea, verdaderamente me parece absurdo. Aparte, como si no supiéramos realmente que esto ha existido, no solo ahora, de todos los tiempos. A final de cuentas, siempre hay un tema de tecnología, de inteligencia que busca, a final de cuentas, o encontrar el hilo negro o cuidarle el hilo negro al enemigo del entonces grupo que está al frente, ¿no? En un país. Entonces, verdaderamente me parece una pérdida de tiempo, me parece que expone a sus personajes, empezando por la primera dama, que no la vemos expresarse públicamente. Volvemos a lo mismo, por temas verdaderamente importantes, por las mujeres que nos están matando, por las madres de sus hijos desaparecidos, por las mujeres que están matando buscando a sus hijos, por la violencia, por la falta de oportunidades, por la violencia de género, económica, de trabajo que sufrimos todos los días. No, o sea, ella se manifiesta y aparte con burla, ¿no? Para decir, somos los maléficos, jaja. O sea, qué ganas me daría que Beatriz Müller en algún momento encontrara yo que ella reacciona ante algo que pasa en el país con una propuesta, con un comentario contundente que realmente vaya a cambiar el rumbo del país. Expone a sus personajes porque nos recuerda que tenemos una primera dama que le encanta andar haciendo yemas en público y ahora hacer esta ironía como si fuera muy chistosa. El hijo también del presidente ahí, que pues yo creo que como no tiene nada que hacer, nuevamente ahí salió a la luz, ¿no? O sea, diciendo maléficos y sus emojis de jajaja. O sea, señores, ya tomémonos en serio el país, ya tomémonos en serio las problemáticas, ya dejemos de estarnos señalando con el dedo a los personajes. Tú me viste feo, tú me espiaste. Y voy a cerrar mi comentario diciendo, a mí me da más miedo ir a tramitar hoy en este gobierno un documento oficial y ver sus datos estos biométricos, que a mí nunca me había pasado, de venga y ponga la córnea y ponga todo lo que tenga ahí, porque mire, si hablamos de vigilancias, ahora esta nueva modalidad que también ha implantado este gobierno, pues también tendría lo suyo. O sea, si en otros gobiernos se hizo, además, qué chistoso que a nuestro presidente le decían el gallo, porque yo creo que sí eran muy inteligentes y sabían que más adelante venía lo de Pío, entonces ya todo estaba ahí entrelazado. En fin, o sea, ya de verdad parece un chiste este tema de estar sacando estas teorías de la conspiración que a final de cuentas no nos aportan nada. Hablando en el tema anterior de la pandemia, no me aporta nada a un problema que tengo yo ahorita, que mi problema ahorita es mantenerme con salud, mantenerme con trabajo, guardar las cosas que se pudieron salvar de una pandemia tan devastante como fue la del COVID. Y que, entonces ya en lugar de escuchar propuestas contundentes, estoy escuchando de, no, ¿qué creen? Fíjense que ahora me enteré que había, o sea, señor de inteligencia financiera, Santiago Nieto, o sea, pongámonos serios, de verdad, ese es mi comentario. Pues sí, como un guión, como lo dije en un principio, de una película y muy, muy, muy chafa. Señor William Yarmes, ¿cuál es su postura? Adelante, por favor. Ay, qué divertido es esto, porque sí, de verdad, aquí es en donde los medios de comunicación se exponen, se exhiben y se arriesgan a mostrar lo peor de cada uno de ellos. Estoy hablando de los medios porque a través de los medios de comunicación, creo que fueron 17 medios de comunicación diferentes en todo el mundo, que se pusieron de acuerdo con Amnistía Internacional y otra organización, se me olvida el nombre y me da mucha pena, pero bueno, se me olvida, se pusieron de acuerdo para el mismo día en todo el mundo o en todos los países en donde tienen cobertura, se presentara esta información, ¿no? El famoso proyecto Pegasus, así se llama, ¿no? ¿De qué se trata el proyecto Pegasus? Para la gente que no lo tiene muy claro, algunos grupos en el poder y en el poder económico y en el poder político, es decir, empresarios, dueños de los medios de producción, dueños de grandes empresas y políticos de muchos niveles y en muchos gobiernos,
contrataron uno de tantos servicios o uno de tantos programas, que se la pasan con términos en inglés, un software, ¿no? Que se supone que se siembra en los teléfonos celulares y que permite vigilar a las personas en todo lo que hacen en su vida. A partir de que su teléfono es contaminado, la persona que contrata este servicio, este malware, como le llaman, puede encender su micrófono, encender su cámara, seguir su teléfono a donde quiera que vaya, interceptar sus mensajes, descifrar todo lo que tenga por ahí, leer sus correos electrónicos, escuchar sus llamadas, bla, 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 bla. ¿Qué no desde que salió el primer iPhone ya se podía hacer? O sea, eso ya se podía hacer, ¿no? O sea, escucharte, seguirte, activar tu teléfono a distancia, leer tus correos electrónicos. Por eso WhatsApp insiste en que tus mensajes son muy seguros porque están encriptados de principio a fin y no te aparece un mensajito en amarillo todo el tiempo diciendo eso, pues porque es la paranoia que traen. Pero a ver, eso se podía hacer desde antes. Ahora se ha hecho peor, ¿no? Porque ahora casi, bueno, te controlan todo como ya lo habían controlado desde antes. Pero bueno, de eso se trata esto del proyecto Pegasus. Todos dijeron, es que miren lo que está pasando, qué barbaridad, qué horror, a todo el mundo lo han venido espiando. Bueno, siempre hemos sido vigilados, siempre, que no se nos olvide. No es ninguna historia fantástica, ni es un 1984, no tiene nada que ver con eso. Ni es un Fahrenheit 451, no, es siempre hemos sido vigilados, porque es un tema de poder, es un tema de control. Esto ha ocurrido históricamente, y estoy hablando de la época antigua, 2000 años antes de la época cristiana, o de la era cristiana, para que no vayamos a pensar que esto empezó con el gobierno de Peña Nieto, o con el gobierno de López Mateo. No, o sea, a ver, cuidado, por favor. Esto ha sido así toda la vida. El tema del espionaje, el tema de la inteligencia, el tema de la seguridad nacional. ¿Cuál es la lectura que yo hago? La lectura que hago es la siguiente. Todos los estados del mundo necesitan legitimarse de alguna manera. Tienen que justificar su presencia en el poder. Y para lograr esto, necesitan tener enemigos a qué combatir. Necesitan tener elementos de justificación para que se entienda o la gente acepte las medidas y las formas en las que trabajan. Por eso, históricamente se han venido creando enemigos en todo el mundo. Esto no es nuevo, los estados crean sus propios enemigos. Y el ejemplo que más claro podemos tener en la historia de la humanidad, en la época moderna, es la comunidad judía, que tanto ha sufrido que de un día para otro, pero conforme fueron avanzando los acontecimientos, se convirtieron en el grupo social perseguido por muchos países en toda Europa, y luego terminó con el Holocausto, porque esto viene desde antes, ¿no? Porque así ha sido la necesidad de crearse enemigos. Así ha sido. Estados Unidos creó a sus enemigos, y primero los revolucionarios cubanos, y luego los rusos, y ahí la crisis de los misiles, y luego Al Qaeda con Osama Bin Laden, que antes era su socio, y ese tipo de cosas. Y ahí está la historia de ISIS, y ahí está toda la historia de cómo han venido ocurriendo situaciones en Medio Oriente, en Asia, en África. Así ha sido toda la vida. Los ingleses, por favor, los ingleses deberían de estar, bueno, sin dormir tranquilos, con todas las páginas negras que han escrito en la historia. Entonces, los estados para legitimarse tienen que crear enemigos. Y entonces uno de los grandes pretextos es la seguridad nacional. Y a partir de aquí, cada quien tiene los enemigos que le conviene o los enemigos que quiere. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que hace unas horas o un par de días, a propósito de este tema del proyecto Pegasus, Angela Merkel, la canciller alemana que desde 2005 ostenta el poder del país más poderoso de la Unión Europea, que es Alemania, ¿no? ¿Quién fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial? El nazismo. A mí no me vengan a decir que los gringos y que los rusos, porque fueron los que detuvieron a los alemanes. No, señor, el gran ganador de la contienda de la Segunda Guerra Mundial fue el nazismo. Hoy sigue habiendo racismo, hoy sigue habiendo persecución de judíos, hoy sigue habiendo un control de otros países, ahora a través del dinero, porque Hitler lo que quería era dominar toda la zona, ¿no? Con su poderío, y ahora lo hace en Europa. Fíjense qué interesante, porque el país más poderoso y el que les presta dinero es Alemania, y después está Francia, ¿no? Digo, si queremos jugar así. Esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Angela Merkel dijo, qué peligroso, ojo, qué peligroso que estos programas, que este tipo de softwares
caigan en las manos equivocadas. Eso dijo en una conferencia de prensa. Sí. Entonces yo dije, caray, Ángela, dígame por favor, ¿cuáles serían, correctas, según usted, las manos correctas para esto? Pues ahí está el gran juego hipócrita del poder. O sea, cuando te justificas, cuando quieres demostrar, cuando te haces el bueno, sí está bien que tú tengas ese malware y que puedas espiar a los otros. Porque se supone que este tipo de programas están hechos para espiar a los terroristas. Explíquenme, por favor, qué son los terroristas y a los delincuentes, sobre todo al crimen organizado. No son los grandes enemigos creados ahora por las grandes potencias, y entonces ahora resulta que para Enrique Peña Nieto y su gobierno, porque son los que están ahorita en el ajo, Enrique Peña Nieto y su gobierno, pues ¿quiénes eran sus enemigos? Pues los que les podían quitar la presidencia, pero esto ha pasado toda la vida, y Fox lo hizo de una maravilla espléndida, porque Fox dijo que el CISEN era lo peor que tenían, que no estaba funcionando. No hay nada más interesante, y de hecho ocurrieron algunas cosas que parecía que el CISEN se estaba equivocando, pero no hay nada más efectivo que la sociedad crea que el país no tiene un área de inteligencia. Cuando el presidente López Obrador, para que sigamos con el juego, dice, nosotros no espiamos, me gana la risa, perdón, pero hasta me duele el estómago de la risa que me da. Yo creo que se preocuparían de quién los puede espiar, ¿no? Es que ahora el que espía es el que fue espiado. Sí. ¿Tú crees que el presidente no tiene un expediente de cada una de las personas de interés que hay aquí? Pero a su vez toda la competencia política que tiene Andrés Manuel, Morena, la 4T, pues digo, también debería preocuparse, porque aquí es como de quién le pone el pie a quién, sino todo el mundo se espía, y en este sentido, simplemente, o sea, ¿a qué vamos de malware ni qué 8 cuartos? Los videos de sus hermanos. Las llamadas infiltradas en las líneas fijas y todas esas cosas. Todas esas cosas. Anteriormente se llamaba a que te montaban micrófonos ocultos, ¿no? ¿Y tú crees que no lo siguen haciendo? Sí, lo siguen Existe haciendo. Todavía. Ahorita. El tema es ese, o sea, justo que te lo presentan como si hubieran hecho el descubrimiento, o sea, ¿cómo es posible? Nunca había pasado, o sea, seguro son los neoliberales que ahora están celosos con lo que estamos haciendo, y pobrecitos de nosotros, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, dejemos ya o sea, se victimizan, como dice William Idalí, agarran en este caso al partido anterior, al señor Peña Nieto, y habría que ver si es real, a lo mejor una de esas historias es real y lo demás es montado por el mismo Andrés Manuel, Morena y todo el gobierno. Es que ese fenómeno es muy interesante, Idalí, Luis, esto que acaban de decir ahorita, cómo se aprovechan los que aparecieron en la lista para hacerse las víctimas, llamar la atención y que los reflectores les apunten, ¿no? Y entonces estar ahí, ¿no? O sea, tener esta presencia, esta notoriedad para que digan, además como si realmente tuviera un verdadero impacto en la sociedad, saber que estuvieron, y lo voy a decir así, saber que según esto en la lista está, por ejemplo, Broso. Ay, sí, pobrecito, claro. ¿Y qué? Broso ni ha dicho nada, y yo creo que Broso hasta se ha de reír, pero a ver, William, y era lo lógico. Teniendo esos enemigos tan importantes, tan fuertes, tan enconados, sí, o sea, yo digo, o sea, sí sé que estos aparatos tienen esa capacidad de poder ser vulnerados y poder transmitirle a otra persona tu conversación, en cierta manera poder prender la cámara, sí existe eso. Pero afortunadamente para todo mundo es muy reducido el grupo que tiene esta habilidad o que puede sostener, tirar una pared, como le llaman. Por eso cuesta tanto, pero por eso cuesta tanto. Y aparte que cuesta demasiado. Pues por eso cuesta. Pero y que es muy difícil, William, porque imagínense. ¿Tú crees que es difícil? Yo digo que sí, porque imagínate, tendrían los videos de Broso con sus parejas. Luis, son unos y ceros. Vicios. Son unos y ceros. Si lo sabes crees? hacer, yo sí lo creo. ¿Tú sí crees que tengan en su poder videos de Peña con la novia? A ver, yo creo que en cierto nivel, vamos a jugar a la perversidad. Yo creo que en cierto nivel, todos los altos grupos de poder, estas cúpulas de cofradías y de grupos secretos, todos tienen un expediente con cosas que te pueden exhibir el día que te sales del carril, el día que desobedeces. Yo estoy casi seguro, y no estoy fantaseando, eso existe. Pero ¿cuál es el meollo de las cosas? Y yo lo propongo aquí a ustedes, Idalí, Luis. ¿Cuál es el meollo de esto? ¿Para qué? Para sacarle provecho al tema, para que no sea un circo. Sí. El asunto es que esto es un poco para
justificar el papel y el trabajo del periodismo, que precisamente está para señalar las cosas que no se deben hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros los ciudadanos no debemos de saber que somos vulnerables y que en cualquier momento los gobiernos están con la tentación de violentar todos nuestros derechos. De quitarnos la libertad de expresarnos, de quitarnos la libertad de comunicarnos, de quitarnos la libertad de hacer nuestra vida como nosotros la queremos hacer. Si queremos sacarle algo bueno, es simplemente decir, fíjese cómo hay grupos en el poder, un gobierno tal o un empresario tal o una empresa tal, que tiene la capacidad de espiarlo y que esto no se puede permitir porque no le debe de ocurrir a nadie en el país ni en el mundo. Ese sería el discurso y no hacerse las víctimas y decir, es que me espiaron, y entonces eso los hace sentirse importantes. Esa no es la idea. Al menos eso es lo que yo creo, ¿eh? O sea, si realmente quisiéramos llevar esta discusión al plano, acuérdate que yo siempre te digo cuál es el impacto que tiene en la sociedad esto. A mí qué me importa que Peña Nieto haya espiado a López Obrador. Si no, lo han hecho siempre. A mí en lo personal no me importa. Yo en el plano divertido, sí, entiendo la frivolidad del tema, William, pero digo, a mí en el plano divertido, o sea, que de repente salieran todos los trapos, o sea, son gente que tiene tantos recursos, tantas cosas, tantos vicios, que en realidad sería pues de miedo, pero también sería fascinante que se saliera a la luz pública. Pero ¿para qué quieres saber eso? Cosas. ¿Para qué quieres saber eso? No, yo me refiero a mí no me interesa. Pues es que no tiene sentido. En el fondo, pero sí sería interesante para la gente. Y te digo, imagínate que el presidente, ¿ustedes creen que si el presidente no tuviera trapitos sucios de Loret de Mola o sus actividades criticables de Loret de Mola, no estaría hasta danzando y poniéndolas a cada rato en las mañaneras? Pero no le interesa, no le interesa. Hablando de, o sea, la política es un juego y yo sí coincido con William que los materiales están. Y tú, por ejemplo, ahorita dices Loret de Mola. Loret de Mola ya le salió y lo sacó una revista del Corazón y al final de cuentas tuvo su impacto, ahora se lo siguen sacando y ahora siempre se lo recuerdan siempre que sale algo contra la 4T y dicen, ay, Lord Cabañas y ese tipo de cosas. Pero realmente, o sea, el tema de qué videos salen y qué videos no, tienen más que ver con un juego político a una situación de que no existan y de que no se tengan y que no en algún momento dado, por eso vemos personajes en la política que de repente parecían intocables y de repente dices, puta, o sea, ¿con quién se metió? O sea, hizo algo mal, porque no es nada más que le saquen el video. Si no se le abre la investigación, si no resulta que ahora sí es importante los casos de corrupción, de violación, de cosas que se habían hecho y que siempre se tuvo esa información. Pero basta que en el juego estratégico de lo que es la política en México sea bueno sacarlo o no. De nada sirve que a final de cuentas, como tú dices, entrando en esta rencilla entre Loret y el presidente, en caso de esto sea, por ejemplo, para él le ha parecido más capitalizable el revivir el caso de la banda del Zodiaco y el montaje y presentarlo en la mañanera y darle por ese lado, que a lo mejor presentar un video íntimo de Loret teniendo una relación extramarital, no sé, que no, ¿me entiendes? O sea, a final de cuentas es como se manejan. A lo mejor también dices, a mí me interesa mi acuerdo con Peña, porque de que hay un acuerdo con este gobierno. Decir, a mí, yo para qué quiero sacarle un video donde estaba cuando salía con Galilea y ya también se había comprometido con la gaviota. O sea, son videos que a final de cuentas, o a lo mejor un video con más implicaciones políticas donde estuviera recibiendo dinero, a lo mejor está recibiendo a alguien de quien ahora es su secretario de algo y ese video no se puede sacar. O sea, el caso aquí es que el tema del espionaje y el usar la tecnología siempre ha existido porque efectivamente, número uno, es un acto de poder, como dice William, es de ahora yo soy quien tengo el poder y quiero que me vigiles a y que me digas qué anda haciendo y a ver de dónde lo vamos a poder agarrar cuando necesitemos algo. En segundo, es muy interesante la parte que señala William de crear estos enemigos, ¿no? Es un punto de vista de verdad muy interesante que yo no había apreciado, ¿no? Porque justamente ahora es,
Ay, no, sí, imagínate, Durazo, ahora que pues sabrá Dios también cómo fue el único que ganó ahí Sonora, ¿no? Claro, seguro había un grupo ahí que estaba buscando hacerle daño y entonces ya el pobrecito que también macha mucho con la cultura de los mexicanos y al final de cuentas también esta parte de decir, miren, ahora descubrimos esto y nosotros formamos, o no lo descubrimos, pero está esto y nosotros formamos parte. ¿Y cómo es posible que pasen estas cosas? Por favor, vuelvo y repito, pongámonos serios, como si nadie supiéramos que esto ha existido de siempre y de toda la vida. O sea, pregúntale a los chavitos de ahora, o sea, los chavitos de ahora ya estoquean los teléfonos, tienen la clave de la novia, ya le grabaron el video, se lo pasaron en vivo porque hicieron el streaming y en ese momento lo bajó y lo ocultó y lo puso en un archivo. Por Dios. Son unos hechiceros, Luis, de verdad. Si los acomodas bien, como debe ser, sí, haces lo que quieres. Sí, digo, entiendo esta parte, ¿no? De tener la ventaja de ese expediente de cosas para poder sacar, como lo dice Idalí también, poquito a poquito, dosificar esas gotas de veneno en estos contenidos. Digo, nada más que lo que yo trataba de exponer era el sentido de que afortunadamente, pues no están utilizando los aparatos en esta parte para estar vulnerando a todos, porque imagínense, pues los enemigos comerciales de una marca contra otra. Porque no todos son personas de interés, Luis. O pues sea, sí, de los 130 millones de habitantes. Me refiero hasta, imagínate, el secreto industrial. O sea, todo lo que se puede manejar, la alta peligrosidad que existe al tener un dispositivo de reloj que te puede escuchar, bueno, que cada vez te está escuchando más bien. Pero es que también tienes que pensar en el otro lado, ¿no? O sea, la idea también tiene que ser, tienes que pensar positivamente, tienes que pensar en la parte buena de la gente y que todos actuamos de buena fe. O sea, el hecho de que yo tenga un teléfono y que probablemente tenga los conocimientos para interceptar una comunicación, no significa que lo voy a estar haciendo, porque no me interesa, porque no es mi trabajo, porque entonces, ¿dónde estás dejando todos los conceptos éticos y morales de una sociedad, ¿no? O sea, porque entonces todo el mundo robaría porque sabe que puede robar. No, pues claro que no. La gente no lo hace porque sabe que está mal. O sea, también esa es una parte que opera dentro de la dinámica y el impulso de esta vida cotidiana de la que hablamos en las sociedades y con los seres humanos, pues ¿no? Sí. O sea, y espérate ya cuando termine este sexenio y venga el otro, te digo, todas las quejas que va a haber de los datos biométricos. Claro. Así es. A mí me espiaban mis cuentas bancarias, me espiaban, o sea, va a ser lo mismo. A mí también, ¿no? Hubo una introducción o invasión a mi privacidad, pero ahora con este método, ¿no? Que según está puesto para temas de seguridad, pero la verdad es que también estás entregando gran parte de toda tu información. Pues así es. Bueno, pues llegamos al término del programa, se nos fue el tiempo como agua, ahora sí que estuvo muy rápido y ameno todos los temas. En los controles, Fernanda Padilla por parte de ADR Networks. Le agradezco el día de hoy a Idalí Ferra. Ay, un gusto saludar a los compañeros. Gracias a la gente que nos escribe y que cada vez se suma más a este debate y controversia. Al señor William Yarmes. Gracias, muchas gracias. Idalí, qué gusto verte. Luis, gracias. Y gracias a usted que nos permite acompañarle todos los viernes. Nos vemos la próxima, ¿no? A las 6 de la tarde, 6:30. Nos vemos ahora sí que con Idalí, si es posible, con el señor William Yarmes, su amigo Luis Veloz. Los esperamos próximo viernes a las 6:30 de la tarde, hora del Centro de México, aquí en su mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?